Hola, hola a todos. Voy a esperar un poquito a que se conecten algunas personas y que empecemos con este live, que es la segunda parte de una seguidilla de lives que estoy haciendo en torno a estrés postraumático, lo que queda luego, el cuerpo, los límites. Hola Mechi, hola Luz. Gracias por sumarse a este vivo y en un toque empiezo, arranco. Gracias. Bueno, la idea de estos lives es hablar en torno a este tema desde un lugar no académico, desde un lugar de experiencia situada. Le escuché decir varias veces a una amiga, Claudia de Gay, me parece muy atinado, muy hermoso. Y bueno, y por sobre todas las cosas, con las ganas y la búsqueda de colectivizar el conocimiento, porque creo de que a través de colectivizar el conocimiento generamos herramientas para todos, no solamente para cada uno de nosotros, sino para todos. Así que esa es la idea. Hoy es un poco como la seguidilla de lo que fue la primera parte, que si no la vieron les invito a verla también. Igualmente quédense a ver esta y después van a ver la otra de última. Donde en la primera parte comparto, esto también es algo como muy los primeros pasos. Yo tenía muchísimas ganas de hablar de estos temas hace mucho tiempo. Fue todo un proceso y un camino para encontrar el marco para poder abordarlo. Creo que el marco de hablar de estrés postraumático es el atinado, el justo, porque es esto que queda después de una situación de violencia o de abuso. En este caso yo me centro más en lo que queda luego de abusos, pero igual es lo que queda luego de cualquier tipo de impresión fuerte en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestras emociones, en estos tres cuerpos. Gracias Meli, gracias Ceci, gracias a todos quienes están conectando. Yo les pido disculpas que no aviso sobre mis vivos en estos tiempos. Antes lo avisaba, hacía flyers, todo, ahora no lo estoy pudiendo hacer porque estoy intentando poder ir sintiéndome, ir eligiendo en el paso que voy transitando, porque todo mi contenido tiene que ver con mi tránsito y con mi habitar la vida, porque me interesa compartir también desde ahí y colectivizar desde ahí la información. Así que un poco como que no puedo ponerme en este momento una fecha exacta para hablar de estas cosas, porque siento que necesito sentir el momento justo. Un poco viene anclado con lo que hablábamos en el anterior live sobre la certidumbre. Cerramos el live anterior con la certidumbre, con ese concepto. Y nos habíamos quedado luego de hacer todo un repaso, ¿no?, sobre el cuerpo, los límites, romper con el pacto binario. Esa era la propuesta, esa es la propuesta. Todo lo que surge a partir del estrés postraumático, que lo voy a volver a repetir por si hay personas nuevas. No me voy a centrar en esto, pero sí está bueno repetirlo porque sucede que de repente nos sentimos muy identificados todos. Las personas pueden sufrir comportamientos como aislamiento social, irritabilidad, agitación, comportamiento autodestructivo, hipervigilancia, hostilidad, escenas retrospectivas, ansiedad intensa, desconfianza, miedo, pérdida de interés o de placer, culpa, sentimiento de soledad, insomnio, pesadillas, pensamientos no deseados.
que yo creo de que tiene que ver con la pérdida completa del límite, ¿no? Y ahí también para pensar al sistema patriarcal, a la cultura de los abusos, cómo rompe ese límite y crea otro cuerpo que ahora opera en pos de. Eso es un poco como el resumen de lo que fue el anterior. La idea es poder nombrar, porque, y acá ya empezamos, les agradezco a todos. Hola Lauri. A ver, quiero leer qué me dijo Lauri. Ay, bueno. Que me ve mientras toma sopita. Bueno, ya acá empezamos. Porque este live lo titulé Estrés postraumático, lo que queda luego, fugas, exilios y salidas, ¿no? ¿Cómo podemos ir construyendo ese ¿no? Porque al final es un gran reformular, resignificar, reeducar, repasar, recordar. ¿Cómo podemos experimentar de una manera cada vez menos choqueante y menos traumática, menos sufriente, menos dolorosa, los procesos que indefectiblemente vienen luego de haber vivenciado violencias o abusos? De hecho, esto es algo que es muy interesante también de pensar, porque estamos en un momento de mucha violencia, con lo que significa las palabras, ¿no? Aislamiento, bueno, ¿no? Todo lo que conllevó y conlleva la pandemia, y también toda la manipulación y todo lo que se ejerce a través de todo lo que ya conocemos. El poder verticalista, etc. Bueno, nada, también estamos atravesando en el contexto general situaciones de mucho estrés postraumático por lo que fue el año pasado, que fue el año más duro, considero yo, de esta situación. Y lo que va a quedar luego también, ¿no? Me parece interesante también empezar a generar estas herramientas, no solamente por nuestra historia personal, sino por toda la historia que estamos viviendo en este momento. Y como primer puntapié, como primer paso, en estas fugas, en estas salidas, ¿no? En el momento en que está ese momento muy crucial en el cual venimos siendo, y hay un stop, hay un tiempo en el cual podemos darnos cuenta de que se repiten patrones o situaciones o emociones o sensaciones o recuerdos que nos llevan a lugares autodestructivos. Hay un momento en el que lo reconocemos y que comenzamos como en esa búsqueda, en ese buceo. También escuché esta palabra bucear en las profundidades de Mari Blanca, que también es otra activista que habla sobre el tema, y me gustó mucho esa imagen. Hay un momento de elección, ¿no? Hay un momento en el que elegimos, y también está ligado con esto de lo que no soy. Entonces está ese momento en el que elijo qué soy o qué voy siendo, y en esa elección dejo muy en claro que no soy. Por ejemplo, en mi caso, no soy el abusador, no soy el golpeador, no soy, etcétera, ¿no? Un montón de significados en los cuales yo me ubico en el no soy, para poder empezar a crear mi límite, para poder empezar a crear mi cuerpo, ¿no? Porque los abusos, las violencias nos despersonalizan, nos sacan de nuestro cuerpo, y esto genera un montón de conflictos que aquí en el estrés postraumático, por ejemplo, los podemos ver claros. Hay muchísimos más, pero digamos que el estrés postraumático es como algo que es mucho, considero como que es mucho más también fácil de comprender, de explicar, de hablar, ¿no? Obviamente yo no soy psicóloga, pero sí soy activadora o activista y sobreviviente a situaciones de abusos,
Y creo de que cuando me diagnosticaron en su momento estrés postraumático, empecé a poner como en su lugar un montón de cosas y me sirvió para poder empezar a tomar decisiones más atinadas con lo que etiquetando esa situación de todo lo que me estaba pasando. En el anterior vivo terminamos con unas preguntas. ¿Es posible la reparación? ¿Qué se rompe? ¿Cómo pienso en mis procesos? Yo acá les invito a que quienes quieran pueden compartir lo que quieran compartir, es la idea. A mí me parecen muy interesantes las preguntas, no por la respuesta en sí, porque las respuestas son tan infinitas y como personas hay en el mundo. Y además de eso, habíamos hablado de esta perspectiva no lineal, de este tiempo no lineal. Además esto, no son lineales, van cambiando, van mutando según el contexto, según cómo me voy sintiendo, según mi etapa de crecimiento, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo a los 20, a los 30 o a los 40. Entonces, todas estas respuestas se van moviendo, pero sí es interesante empezar a hacernos estas preguntas para poder encontrar unos puntos de partida y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? A construir y a deconstruir. ¿Es posible la reparación? Yo creo que sí. Yo creo de que es posible la reparación. ¿Por qué creo que es posible la reparación? Porque creo, primero que nada, que en este proceso de darnos cuenta, ¿no? De elección, que es muy duro en un principio, y que además yo siento una enorme responsabilidad, y acá voy a usar la palabra responsabilidad, que es muy pesada, con mis pares, con otras personas que han vivido situaciones de abuso o de violencia. Para mí siento una responsabilidad en colectivizar estas informaciones, porque yo siento de que muchos no han podido hacer este trabajo, no han tenido el privilegio ni el contexto para poder fugarse, para poder salir, inclusive queriéndolo, ¿no? Entonces me parece que también es importante colectivizar la información también por quienes se quedaron, ¿no? Por quienes pusieron el cuerpo y no pudieron desanudar esos nudos. Entonces sí me parece también un activismo muy importante ese ir desanudando, ese ir observando, ese ir nombrando. Creo de que no solo es reparación, hay muchas palabras que surgen en esta instancia. Surge la palabra sanación, surge la palabra reparación, surge la palabra, a partir de esto, ¿no? La rotura, estoy rota, estoy rote, estoy destruida, ¿no? Entonces hay esta cosa de, bueno, estoy rote, si estoy diciendo voy a reparar es porque estoy reconociendo de que hay o una herida o algo roto. Ahí está este trabajo tan hermoso para mí, que es trabajar con la simbología, trabajar con los significados y trabajar con la palabra. También por eso ya no nos callamos más. Porque algo muy, creo que es como una de las cosas más valiosas que tengo para compartirles, es que el periodo de ir rompiendo el silencio, el transcurso de ir rompiendo el silencio y ir armando nuestra historia de nuevo, ¿no? Ir diciéndola para poder volver a contarla, expresarla para sacarme el peso, sacarla fuera, compartirla, porque todas las experiencias compartidas hacen a la historia y son importantísimas porque hacen a la trama histórica que atravesamos, entonces son muy importantes. Y van armando esa trama, ese sostén, esa red que te va a ser fundamental para luego ir dando los otros pasos, ¿no? Resignificar, recordar sin morir en el intento, y un montón de otros procesos, ¿no? Entonces, como primera puerta de salida, primera puerta de fuga, primer exilio, ¿por qué hablo de exilio? Porque
es necesario exiliarnos de ciertos mandatos. El mandato de la culpa, ¿no? El mandato del sufrimiento. Son procesos que yo estoy trabajando muchísimo en terapia y en otros procesos, que son mandatos muy arraigados, culturales, sociales, bien de la cultura del abuso, de la violación y de esta cultura también muy eclesiástica, ¿no? Religiosa. Entonces, ahí cada uno va a ir empezando a poder nombrar y a ver, y en ese nombrar y observar, pudiendo armar su propio mapa, ¿no? Como su propio mapa. Entonces, al vos ir armando tu propio mapa, también poder ir armando tus estrategias de salida, de exilio y de fuga. Porque hay de lugares que nos tenemos que exiliar, hay de lugares que nos tenemos que correr, hay de lugares que nos tenemos que ir y hay lugares de los que nos tenemos que fugar, ¿no? Porque hay posibilidad de fuga o porque hay posibilidad de exilio o porque hay posibilidad de salida. Pero son cosas distintas y es interesante, por lo menos para mí fue muy interesante poder ver la diferenciación. Porque son procesos completamente distintos, porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? También si pensamos en el exilio de la institución familiar o la salida de una relación puede ser sexoafectiva, amistosa, la que sea, ¿no? Que no tenga que ver con lo familiar, me refiero. O una fuga de un patrón repetitivo que me quedó anclado por protección, ¿no? Porque todo lo que vamos generando está, por ejemplo, la reactividad, ¿no? Estar como un gato erizado. Esa es una imagen que a mí me sirve mucho porque yo me he encontrado en varias ocasiones en esa situación y un poco como que siento que este proceso mío en este momento es como de deserizar ese gatito, ese gatite, pero comprendiendo de que son mecanismos de protección, ¿no? Que son mecanismos que se formularon y que se armaron no solamente por mi experiencia propia, sino también por un mandato. Entonces ahí se abren otras comprensiones, ¿no? Donde puedo empezar a trabajar un poquito la autovalidación. Hay palabras que son muy controversiales que yo no voy a usar o intentaré no usar y que intento utilizar otras como autovalidación, porque creo de que tienen menos carga, porque es interesante observar la carga que tienen las palabras. Es interesante buscar los significados de las palabras para poder hacernos conscientes, darnos cuenta de lo que estamos repitiendo, ¿no? Esta es una estrategia de salida muy, muy divertida también y muy creativa, ¿no? La creatividad siempre una aliada de todos nosotros, una gran amiga. Es muy interesante observar qué palabras estoy repitiendo, qué palabras estoy diciendo, ¿no? Qué significan, porque las palabras crean también a la realidad. No es lo único que crea la realidad, pero también crean a la realidad, ¿no? Entonces, empezamos a observar y empezamos a elegir qué decimos, qué no decimos, cómo lo decimos. Y acá es... también hay un punto donde siempre yo creo de que es recomendable caminar todos estos senderos como con una velita en la mano, con una cierta alerta, porque porque los mandatos y toda la cultura nos está atravesando constantemente y la maquinaria está encendida. Hay un enemigo, no es que no hay un enemigo. No solamente existe el enemigo interno, ¿no? Acá voy a mirar para el costado porque acá tengo mis anotaciones. Porque hay algo muy puntual que está sucediendo en estos tiempos, que es todo esto, ¿no? De las terapias holísticas, ¿no? De todo lo New Age, del enemigo interno, ¿no? Del que el enemigo está dentro. Y de muchas otras creencias que devienen de la cultura de la violación y del abuso. Entonces, yo creo que hay que estar con una alerta, ¿no? Y todo lo que genere ahí una desconfianza, buscar un poquito más, profundizar un poquito más con las herramientas que tenemos, ya sea
comentándolo o ya sea buscando en internet, por ejemplo, ¿no? El significado de una palabra, ya con eso descubrimos un mundo muy interesante. Por ejemplo, ¿no? Esta idea del enemigo dentro es muy despotenciadora. Y cuando digo la palabra potencia, ¿no? Como que uno imagina como, por lo menos a mí en un momento me generaba como una pesadez también, porque decía, bueno, ok, entonces la potencia es hacer, la potencia es estar activa, y estar activa es mover el cuerpo, ¿no? Y no necesariamente. Por lo menos en mi proceso es como una gran reeducación, porque está ligado directamente con la culpa. Cuando suceden situaciones de abuso, esto lo dije en el anterior vivo, puntualmente hablo del abuso, lo que deviene y lo que deja el dispositivo, el germen, la semilla, como le quieran llamar, es la culpa. Esta sociedad, esta cultura del abuso y de la violación está fundada, tiene como basamento, como estructura basal, la culpa, ¿no? La culpa como generadora de un montón de circuitos de autodestrucción, de un montón de circuitos de entumecimiento y de un montón de circuitos que nos retrotraen y nos vuelven a llevar una y otra vez al trauma. Porque es muy fácil decir, esto ya pasó, eso ya pasó, el trauma ya no está en este momento sucediendo. Y otra cosa es poder recalibrar lo que hay que recalibrar para generar otro circuito de pensamiento y de emoción, y que efectivamente cuando tenemos trigger o estrés postraumático muy elevado, poder hacer algo en ese momento, que haya un rescate, que haya algo que te rescate de ese sentimiento tan enorme, ese dispositivo, vamos a llamarle mejor dispositivo o engranaje, que se enciende y opera con tanta potencia que nos lleva a lugares que nos despotencian porque nos desvalidan, nos despotencian porque nos sitúan en un lugar de desconfianza con nosotros mismos, nos llevan a un lugar de subordinación. ¿Qué mejor para este sistema que la subordinación? Por eso la culpa es basal. Yo creo de que la culpa, por ejemplo, el miedo, todas estas sensaciones, emociones, ¿no? Son inherentes al ser humano, están, como la felicidad, como la creatividad, como la nostalgia, como la tristeza. El tema es de que hay un sistema, una cultura que opera para que estas emociones tengan como un chipeo, como un circuito, ¿no? Ahí podríamos hablar también de heteronorma, por ejemplo, ¿no? Como ya hay un circuito preformulado previo a nuestras elecciones, que se da de esa forma. Entonces, yo no sé si alguien inventó la culpa. Acá me pregunta Ceci, que está mirando el video, y me pregunta si la culpa la inventó la iglesia. No creo que la haya inventado la iglesia, lo que creo es de que es un dispositivo que reformularon y recrearon muy a su favor, para que se siga lupeando, ¿no? El loop. La palabra a mí la noción de loop me sirvió mucho para comprender mucho de mis comportamientos lupeados, que ni siquiera me pertenecían. Y cuando hablo de la no pertenencia y pertenencia, es interesante esto, poder ver, hacer esta separación. Por eso en el primer live hablé del cuerpo y de los límites, porque una vez que yo empiezo a ver mi territorio, empiezo a poder reconstruir ese límite, empiezo a descubrir eso, mi territorio, mi tierra, mi cuerpo, mi yo, más allá del otro.
esto que no soy y esto que sí soy y que va deviniendo, ¿no? Que va moviéndose, que va cambiando. Por eso también es interesante, es una propuesta que eh, eh, no, es una propuesta que la han estudiado muchas personas y que también la habla Marlene Guayar en su libro de teoría travesti, ¿no? El que no soy, como punto de partida también, ¿no? Como para recuperar ese límite perdido, como para recuperar ese territorio, ese cuerpo, ese proceso de recuperación. Entonces hasta ahora hemos hablado de reconocer el desde dónde para redirigir, ¿no? Esta cosa de que hay operando un mecanismo, quizás lo que puedo comenzar a intentar, a incursionar, es redirigir esos circuitos. Y yo creo que está muy alejado de toda vamos a decir, la paja mental de las teorías New Age, ¿no? De esto de la atracción, del pensamiento, de muchas cosas que realimentan y refuerzan la verticalidad, el racismo, la heteronorma, la culpa, etcétera, un montón de cosas que, bueno, nada, estamos con el alerta de que no queremos eso no soy, eso es lo que no quiero. ¿Que se puede activar? Sí, obviamente se puede activar, obvio. El tema es cuando se activa, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué herramientas puedo ir construyéndome para desengranar ese engranaje? Para reeducar, redirigir, reconstruir, ¿no? Porque después de una destrucción, porque hay partes de nosotros, ¿no? Si nos vemos como una completitud de cuerpo, mente, espíritu, emociones, y espíritu hablo como eso intangible, ¿no? Que algunos le llaman magia, o intuición, o voz interna, o como le queramos decir. Algunas palabras tienen más cargas de creencias y otras tienen menos cargas de creencias, ¿no? Como intuición me parece también muy atinada. Entonces pensando en esa completitud que somos, bueno, ir armando esas herramientas. Ahí estoy leyendo, no sé si estoy teniendo un orden un poco en todo lo que voy compartiendo, pero bueno. Ok, acá están hablando entre ellos, cosa que me encanta, de lo de cositas de la institución iglesia que me pareció horripilante. Bueno. Ay, me encanta porque, mira, no sabía de que había una sección de preguntas y para poner preguntas y acá Rumbo Mística me pregunta, ¿qué herramienta te llevó al reconocer el estrés? La escritura. Bueno, yo reconocí el estrés, aclaro esto, ya lo dije, lo reconocí a través de un diagnóstico. Yo no sabía que era estrés postraumático. Eso me ayudó como a etiquetar y a ubicar. No porque, tengo un montón de críticas a la ciencia médica, la medicina es ultra violenta, ultra misógina, ultra patriarcal, ultra heteronormal y un montón de cosas del garrón, pero sí me ayudó a poder etiquetar, nombrar, como ubicar en la estantería. Y eso me sirvió mucho para eso. Y sí, el proceso de escritura en realidad deviene, ¿no? El proceso de escritura deviene del proceso de decir, del proceso de expresar. Expresión significa sacarnos la carga. Expresión es expresión, sacarnos esa presión. Entonces, miren si no será relevante la instancia de el decir, el nombrar. El decir y el nombrar todo, porque también hay como, bueno, nada, esta culpa, ¿no? Estos miedos instauradísimos que ya venimos hablando y que muchas veces no nos permiten poder expresar el odio, la bronca, la rabia, las ganas de vengar, ¿no? La rumia mental que les comentaba que es una expresión que usa Cielo Noir. Y me parece muy importante ir creándonos esa habilidad. Esa es otra palabra interesante, habilidad.
que tiene que ver también con los hábitos, con las acciones cotidianas, ¿no? Como ir en la habitualidad, en lo cotidiano, ir generando como... ¿Vieron cuando aran la tierra, que vas haciendo como un huequito y ahí van poniendo las semillitas y entonces como que se va formando el canterito, no sé cómo se dice, para que queden las plantitas? Bueno, como ir haciendo ese trabajito de ir armando el canterito para que crezcan las plantas, porque si no es muy difícil, ¿no? También otra imagen interesante, yo trabajo mucho con imágenes, otra imagen interesante, hermosa, es la de, por ejemplo, la represa, ¿no? Cuando la represa está, abren la represa, ¿no? Como el río fluye y va creando nuevos surcos, va creando nuevas salidas, nuevos caminos, y un poco ese es el trabajo que hacemos en esto que se llama la reparación, la sanación, la reconstrucción, la resignificación, ¿no? Generar otros surcos, generar otros caminos que nos lleven a lugares distintos, que nos lleven a lugares distintos a los que te lleva al estrés postraumático, que es, por ejemplo, la angustia, el sentimiento de soledad y todo lo que habíamos hablado, ¿no? Autovalidación. ¿Por qué autovalidación? Porque la culpa, uno de los mecanismos de la culpa, y la despersonalización, que son como dos grandes pilares, ¿no? que instaura la cultura del abuso. La despersonalización como pérdida del límite del cuerpo, a eso me refiero. Generan esta gran frase, ¿no? De esto me sucedió solo a mí, que también lo habíamos hablado un poquito en el anterior live, y una desconfianza en nosotros mismos. Y acá me voy a meter ya en la segunda parte del live. Me voy a marcar acá para no equivocarme, no confundirme. Ahí va. ¿Cómo, cómo, cómo en esta, con la despersonalización, ¿no? Y esto de la culpa, empezamos a sentir que el enemigo del que estábamos hablando está dentro y que yo misma me llevo a lugares de mierda, que muchas veces es real y muchas veces no es real, pero hay como una tendencia, como una programación de desconfianza muy grande, que yo creo de que en esa instancia, la instancia en la que reconoces la gran desconfianza que tenés de vos misma, y que yo considero que viene de esto me pasó solamente a mí. No, bueno, por ejemplo, la astrología más, más heteronormada o más culposa, ¿no? Por ejemplo, habla hasta de atracción, ¿no? De ciertas situaciones de abuso, ¿no? De violencia, cosas que me parecen terribles, ¿no? Como un destino, el destino predeterminado, que, bueno, no creo en eso, no quiero creer tampoco en eso. Y hablo de un poco de todo porque son un montón de cosas que aparecen cuando empezamos ahí a meternos en el campito de sanación, reparación, reconstrucción. La neoespiritualidad relleva todo eso, todo lo que no, sí. De todo podemos sacar algo, una herramienta, pero si podemos hacer que los surcos sean lo menos traumáticos posibles, mejor, porque ya hemos vivido un trauma, ya hemos vivido un abuso, una violencia, y la idea es poder parar con ese loop, ¿no? Entonces, por eso el alerta, por eso estar atentes, estar alertas, no como gato erizado, sino como alertas, como sabiendo y comprendiendo y teniendo la certeza de que podemos elegir y de que sabemos elegir. ¿Cómo hice yo para poder empezar a crear autovalidación?
A mí me gusta llamarle resiliencia autogestiva. Me gusta mucho la palabra autogestiva porque tiene que ver con el camino labrado por uno mismo. La resiliencia como un campo donde puedo transformar, puedo transmutar, hay una posibilidad de cambio, hay una posibilidad de salir de ese destino obligado que deja el abuso, porque el abuso y la cultura del abuso sí tiene un destino, es el destino del trauma, es el destino del silencio, es el destino de la opresión, de la subordinación y etcétera. Eso sí es un enemigo, y ese enemigo está afuera, no está dentro. Que se reprograme y se reproduzca a través de nosotras no significa que está dentro. De esta forma lo puedo ver desde afuera, me puedo separar y puedo empezar ese proceso de troque, me encanta, otra palabra que me encanta, de una manera mucho más fluida y menos culposa. No es que la culpa no va a aparecer, no es que todo eso no va a aparecer, pero yo al entender y comprender de que eso está fuera, de que son mecanismos, de que son mecanismos de subordinación y de que el enemigo sí está afuera, el enemigo sí está afuera, tiene formas, tiene nombres, hasta tiene ubicaciones específicas a veces. Nos baja, ¿no?, la guardia un poco, yo creo. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme. Yo creo de que baja muchísimo la guardia, empezar a comprender. ¿Cómo puedo yo creer en mis propias palabras? Diciéndomelo todos los días, una y otra vez. Prestando atención a las palabras que repito, prestando atención a los pensamientos rumiantes que se lupean. Y en ese momento, que es un momento, creo que es el ritual más enorme, disparatado, movilizante e increíble también, en el momento en el que nos ponemos nuestro propio límite y decimos, no, Ariel, eso no. Entonces, cuando yo puedo empezar a poner esos no y esos sí, porque como que el no también te puede direccionar mucho más claro el sí, nada, emergen un montón de cosas muy fortalecedoras, nutritivas. Para no decir la palabra empoderante, que me parece un poco pedorra. Bueno, voy a ver qué dijeron. Me ha pasado que a través de los años de abusos intrafamiliares y luego por fuera me despersonalice y cambie mi nombre por el segundo. Hoy día más en paz y sin culpa y todo lo que decís puedo volver a ser enteramente yo. Bueno, el proceso de los nombres es un proceso muy maravilloso. Son actos. Todo lo que es, toda acción conlleva a una transformación, toda acción, transformaciones para el mal o transformaciones para el bien. Igual mal y bien es también una trampa porque es muy binario, pero bueno, toda acción emprende una transformación y un resultado, ¿no? Creo que es muy mágico lo del nombre, y si a alguien le suma eso y le lleva a un lugar de autovalidación, es precioso. La cultura del abuso sí tiene un destino, el trauma, grandes palabras. Bueno, muchas gracias. No quiero callarme más, pero como decís, me da miedo afectar a gente que quiero en el camino. Bueno, la afectación es... somos seres vivos, afectamos y nos afectan. Ya por el solo hecho de respirar estamos afectando al medio ambiente, ¿no?, al medio en el que vivimos, al contexto. Así que creo de que el trabajo de escribir, el trabajo de nombrar, el trabajo de grabarnos, el trabajo de escucharnos, el trabajo de colectivizar lo que nos está pasando para poder escuchar otras voces, para poder encontrar otras salidas, otras respuestas. Por ejemplo, yo hablaba de esto, ¿no?, de que, bueno, tengo el privilegio de poder tener una terapia en este momento y de poder haber nombrado, ¿no?, esto. Es algo que valoro muchísimo y que comprendo que es un privilegio. Por eso dije que siento una gran responsabilidad por quienes quedaron en el camino, porque podría haber sido yo
Y fue gracias a poder encontrarme con otros que resonaban conmigo, que estoy pudiendo decir todo lo que estoy diciendo desde el lugar que lo estoy diciendo, que intenta no repetir los patrones del abuso. Es un intento, ¿no? Y ahí se va haciendo. Eh, bueno, avanzo. ¿Qué onda? ¿Cómo van con esto que estoy compartiendo? Voy a avanzar. El próximo live tengo ganas de invitar a una psicóloga para poder empezar a pensar en, bueno, qué herramientas no solamente nosotros, porque esta es como la segunda parte como muy situada en el yo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los otros, ¿no? ¿Qué podemos colectivizar para las otras personas que nos rodean, que están cerca nuestro, ¿no? ¿Qué herramientas podríamos compartir en nuestros momentos de mayor tranquilidad para nuestros momentos de crisis, ¿no? Y que las personas que estén alrededor no se afecten tanto, tanto más que nosotros por lo menos, en ese momento de crisis. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, sigo. A mí yo estoy muy feliz de estar compartiendo estas cosas, todos estos conocimientos, eh, porque fue como una flecha que tiré hace un tiempo con muchas ganas de poder empezar a hablar de todo este mundo eh, introspectivo que acompaña las batallas, ¿no? Que acompaña las luchas, porque todo esto de, bueno, ok, denuncio, escracho, visibilizo, nombro, acciono, ¿no? Una autodefensa, una acción de protección, porque el abuso te deja en la desprotección total, entonces luego emprendo acciones de protección, de autocuidado. Bueno, eh, todo ese camino de extrovertido conlleva y tiene su lado introvertido, tenía muchísimas ganas de empezar a hablar sobre todo este lado, este lado más interno, y nada, ¿no? Echarnos un poquito de luz entre todos para poder ver con mayor claridad y tendernos las redes. Gracias a todos, gracias a todos. Decirles que siempre los darse cuenta y la apertura de ojos o esto de ay, me di cuenta o abrí los ojos o caí en cuenta o me cayó la ficha, ¿no? Todas estas expresiones de el momento del eh, siempre son colectivas, siempre son colectivas y siempre son un devenir de otros. Yo no podría decir ni la mitad de lo que estoy diciendo si no hubiera tenido y no tendría, ¿no? Como el colectivo. Por eso es tan importante poder no, por eso es tan importante construir la expresión, que es una construcción. Es una construcción, darnos cuenta, es una construcción, expresar. Me encanta decirle construcción, todo lo que yo pueda observar con una imagen mental, todo lo que pueda tener una imagen mental, todo lo que pueda, como esto de cierro los ojos y tengo una imagen, esto que les compartía del surco del río, ayuda muchísimo, ¿no? Como que te da una herramienta muy enorme para construir tu mapa. Bueno, a ver, ¿qué más escribí? Bueno, nada, ya hablamos esto de la sanación, cuando utilizo esta palabra que alude que está enfermo en mí, ¿no? Porque esto de que decíamos al principio, si tengo que sanar es porque hay algo que está enfermo, si tengo que reparar es porque algo está roto, entonces poder empezar a decir, ok, todo no está roto, todo no está enfermo y todo no es herida, todo no es marca, todo no es rotura. Y poder empezar a hacer esas separaciones para poder también bajar
El estrés postraumático nos deja en un nivel de hipervigilancia, de autoexigencia, y estas palabritas para mí fueron muy importantes para bajar esa voz un poquito más, cada vez más. Y cuando aparece estas crisis de culpa, estas voces que a veces están en un volumen muy alto, ¿no? La voz de la autoexigencia, la voz de el desprecio, la voz de la culpa, ¿no? Bueno, son voces, ¿no? Somos todos un poco neuróticos y también está bueno expresarlo, decirlo, conversar con esas voces, no sentirte sola, estamos todos en una muy parecida. Pero sí considero esto, ¿no? Como en la medida que yo haga este trabajo interno, estaré también haciendo algo muy enorme por otro. ¿Y para qué estamos si no? ¿Para qué estoy respirando si no es para eso? Considero yo. Construimos la sanación, la palabra y la autodefensa en colectivo. Sí. Lo personal es colectivo. Bueno, en lugar de víctima, en lugar de subordinación, ya lo charlamos, la vergüenza y el miedo durante el silencio y luego de la palabra, ¿no? Porque todos estos dispositivos actúan antes de decir lo que tengas dentro, de expresar tu rabia, tu enojo, de expresar lo que tengas que expresar, y durante y después, ¿no? Por eso el marco de estrés postraumático, porque es lo que queda luego. Que son dispositivos que permanecen, ¿no? ¿Por qué permanece el silencio dentro de la expresión? ¿No? Como a veces expresamos un montón de cosas y sin embargo hay cosas que todavía como que hay que macerar. ¿Por qué permanece la vergüenza y la culpa? ¿Por qué hay cosas que siguen permaneciendo disfrazadas, ¿no? Como que el dispositivo busca, es como el sistema, ¿no? El sistema patriarcal, como busca. O tenemos el ejemplo ahora, ¿no? De lo de la visibilidad, ¿no? Del Pride, ¿no? Cómo buscan las marcas pintarse de inclusives. Bueno, un poco que es un poco como la bola de espejos y todo se refleja y todo tiene que ver un poquito con todo, y esto de por qué permanece, ¿no? Como se va enmascarando, como que se va camuflando. Bueno, y ahí está interesante esto de, bueno, el alerta como la posibilidad de elegir, como la posibilidad de resignificar y de observar para poder decir, poner un límite y empezar a ponerme el límite. Yo creo que fue mi mayor descubrimiento de libertad cuando conocí la importancia de los límites, más luego de situaciones de abuso. Permanencia y resistencia, bueno, es el trabajo de permanecer, el trabajo de permanecer en algo que construye, ¿no? Esto de la construcción es bueno, hay que todos los días ese poquito a poco, ¿no? Y trabajar ese autorreconocimiento, esa autovalidación. Yo, por ejemplo, lo trabajo diciéndomelo en voz alta. Pueden haber un montón de trabajos, ¿no? Como por ejemplo, hacer una terapia. Hay miles de terapias, ¿no? La terapia que más te resuene con vos. O hacer actos puntuales, ¿no? Desde darte algo rico, como por ejemplo en la cocina, en la comida. Yo lo hablo en mi primer libro, Nuestra venganza, nuestra autonomía. Para mí el cocinar fue algo muy trascendental para mí, empezar a ponerle esa connotación de que me estoy alimentando, me estoy nutriendo, y todo todo lo maravilloso que puede haber alrededor de esto. Y esto es algo muy cotidiano, pero para yo empezar a darle pelota a esto y decir, ok, quiero que el momento de la cocina sea el momento que me ayude a conectar, porque quizás está buenísimo meditar, están buenísimas un montón de técnicas, pero realmente no son para todos. Todo no es para todos. Entonces, en armar ese mapa, ¿no? En ir armando ese mapa nuestro de comprensión, de nombramiento, de resignificación, también está este momento en el que nos damos cuenta de que, ok, esto no es para mí, esto es para mí, y qué pasa con la culpa y cómo troco todas esas repeticiones que aparecen, ¿no? Entonces, les contaba esto de la comida, ¿no? Entonces, empecé como a decir, ok, el momento de la comida, aunque sea uno, aunque sea el almuerzo solamente, lo voy a utilizar para
comprender de que me estoy alimentando, de que estoy ingiriendo un alimento y voy a intentar, ¿no? Bueno, esa es una finalidad que me va a llevar como zanahoria, ¿no? Como que me lleva hacia allá, es un intento, luego pueden pasar cosas en el camino, pero la idea es que genere foco, por ejemplo, porque estoy enfocada en cortar la cebolla, en cortar el almorrón, cortar la zanahoria, ¿no? Entonces eso genera foco, me ayuda a generar atención, ¿no? Las violencias dejan muchísima dispersión, me ayuda a generar atención, me ayuda a generar un momento conmigo misma de intimidad, la intimidad como un lugar tan importante para reconfigurar todos estos significados. Y por último, un momento de placer. Por último, un momento de placer que nos arrebata el placer, el abuso y las violencias, ¿no? No estar en nuestro cuerpo es no estar en el presente, me dijo ayer una bruja amiga, y no estar en el cuerpo y no estar en el presente es no tener vedado el placer. Y no hablo del placer solamente sexual, ¿no? Del placer de sentir, del placer de escuchar, del placer, como cada uno lo entienda. Entonces a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo eso, pero a cada uno le puede ayudar, por ejemplo, un momento de un masajito, un momento de silencio, un momento con tus animalites, con atención, intentando trabajar la atención, intentando trabajar el foco, un momento para escribir, un momento para dibujar, un momento para leer, un momento para quemar algo, ¿no? Hay un acto muy hermoso que se los comparto, que es, por ejemplo, quemar cosas, deseos que no quiero, lo que deseo que se corte, y enterrar lo que deseo que surja. Es un lindo ritual, A mí me ayudó mucho escribirles a mi yo del abuso sin censura 3 veces. Muy piola. Flashé con esa parte del libro, dice Lauri. Abrazos, Ariel, TKM, podrás guardar el vivo. Estoy trabajando y estoy hace años en tratamiento de estrés postraumático. Sí, va a estar guardado. Escribirnos cartas es algo maravilloso. Yo lo propongo en mi taller de escritura en uno de los momentos. Es muy sanador. Toca acuerparse, dice Mujeres Guardianas. Bueno, seguimos. El hartazgo, la desesperación. Cosas que igualmente me gustaría también hablar con la psicóloga que vamos a invitar a ver qué dice, ¿no? De los momentos de hartazgo, de desesperación, de resistencia. Porque cada vez que querramos hacer algo distinto con algo que está habituado, con un mecanismo que está reprogramadísimo, y no en nosotros, sino en todo un circuito social, esto, comprenderlo y saberlo, nos quita muchísima culpa. La marca, la herida, la rotura, eso ya lo hablamos. Las palabras como parte de la creación de la realidad, significados, sucesos no lineales, romper con el pacto binario, de nuevo, redireccionar, restablecer, reeducar. Esto si pensamos en circuitos, podemos pensar en redireccionar, ¿no? Rearmar otro circuito, restablecer, ¿no? Si hablamos de circuito, hablamos de programación, de programa, de patrón, de constitución. Entonces puedo restablecer mi propia constitución de mis propios circuitos. El significado que tiene algo, a ver qué puse acá. Mira, esto es muy interesante. ¿Qué nos imaginamos por potencia? Que ya lo comenté, ¿no? Como que yo en un momento me imaginaba como potencia hacer, ¿no? Y me generaba mucho culpa, ¿no? La culpa como la reina del devenir del abuso. La potencia, para mí, la potencia es activar, y la activación puede ser hacerme un tecito y tomarlo mirando el cielo y nada más. Búsqueda de significados y significación, resignificación, ya lo hablamos. ¿Qué es y por qué elijo este camino en un mundo que se cae a pedazos? Momento
de quiebre de la charla. ¿Qué es y por qué elijo este camino en un mundo que se cae a pedazos? Yo misma me lo pregunto y no tengo una respuesta inamovible como ninguna de mis respuestas a mis preguntas, pero justamente porque el mundo se cae a pedazos es que elijo crear nuevos surcos, elijo crear otro mundo posible. Yo creo profundamente en la utopía de un mundo sin abusos. Mundo interno y mundo externo no están separados, lo personal es colectivo, la trama, el sostén, el acompañamiento, la pelea, la ira, la bronca, la tristeza, el entumecimiento, la angustia, ya lo hablamos. Estoy chequeando si hablé ya de todo lo que quería hablar. Contexto y privilegios, patriarcado y sistema de abusos, reconocer como punto de partida, reconocer, nombrar. El transitar como punto de apoyo, esto es otra cosa muy hermosa para tener en cuenta, ¿no? El proceso de decantación, todos los procesos de extroversión, de decir, de hacer, también llevan y conllevan un momento de decantación para poder luego como reactualizarse, ¿no? Como cuando reinicias la computadora. Y bueno, creo que este vivo, cuéntenme ustedes si tienen ganas de compartirme algo, si tienen ganas de decir algo. Creo que este vivo está llegando a su final. La palabra hackear, hermosa, hackeo a partir de acciones concretas. Lo tangible como sostén de tanto etéreo, de tanto pensamiento. Lo tangible es lo concreto, lo que hago, lo puntual, lo que puedo tocar. Por eso es tan sanador también, por ejemplo, para las personas que escribimos, hacer fanzines, libros, llevar a lo concreto, que otro te lea. Es un proceso muy reparador. La creatividad al servicio de ese hacer, trabajar el reconocimiento, autovalidación, tengo una certeza. Romper con el mandato no es algo gigante ni elocuente, está dentro de un instante en el que elijo otro camino y lo experimento. Y ya. Bueno, compartí todo lo que quería compartir, chiques. Estoy muy feliz de estar compartiendo todo esto. Me genera muchas ganas de vivir. Esa es la expresión más puntual. Me genera muchas ganas de vivir, muchas ganas porque me hace bien compartir mi proceso y me parece, no sé, algo muy transformador. Gracias por tus palabras, quienes fuimos abusadas llevamos el silencio tatuado y hay que aprender a hablar. Sí, yo no, ves, por ejemplo, mira, yo no utilizaría la palabra tatuado, yo, como creo de que eso, son mecanismos, son programaciones y podemos desprogramarlas, podemos destruirlas, podemos romper con el silencio, podemos romper con la culpa, podemos romper con lo aprendido y desaprenderlo, generar nuestros propios surcos, nuestros propios circuitos y nuestras formas de rescatarnos, de protegernos, como me dijo ayer Sagrada, que es la bruja que les comenté. Y todo eso concluye en la creación de la autovalidación. Y todo eso es una enorme y gigante resiliencia. Y acá se despertó mi gatito, que me está pidiendo mimitos. Bueno, no, gracias a ustedes. Vení a saludar, vení. Dale, bueno, no quiere. Yo creo que venga acá un minuto. Vení. Me está pidiendo comida en realidad. Vení. No sabe si subir o lamerse o pedirme comida o qué. Es como que está en un momento de demasiada información para mí. Ya no sé qué hacer. Vení. Ahora termino el vivo y te doy de comer. Bueno, amigues, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por
por sumarse a estos lives. Se vienen muchísimos más. Esto forma parte de mi segundo libro, que es un libro, un pasaje narrativo poético. También forma parte de la idea de mi tercer libro, que quiero que va a hablar de estrés postraumático, lo que queda luego y todo lo que surge a partir de ahí. Y bueno, decirles de que me quedan 2 horarios en mis talleres de escritura autogestiva. Para quienes quieran más info me pueden escribir por privado. Para quienes tengan disparadores de todo esto que acabo de compartir, sepan que me pueden escribir por privado. Podemos seguir charlando, podemos seguir craneando, podemos seguir nombrando, y también me sirve muchísimo compartir con ustedes. Primero porque me hace sentir que no estoy sola y forma parte de mi reparación, de mi sanación y de mi crecimiento. Es importante siempre decirlo. Y también porque me da muchas ideas para seguir compartiendo info, ¿no? Y seguir comunicando, que es algo que me encanta hacer. Así que les mando un abrazo grande, que tengan una linda semana. Les agradezco un montón y nos vemos en el próximo live con más cosillas para pensar y nombrar. Les mando un abrazo. Compártanlo, chiques. Compártanlo, por favor. Compártanlo, coméntenlo, pónganle like, guárdenlo. Todo lo que hay que hacer para que se mueva esta info, para que se mueva el algoritmo y llegue a personas que les pueda resonar todo lo que comenté y que les pueda servir, por sobre todas las cosas. Que les pueda servir a sus procesos. Un abrazo.